bendición a mi vida, que es la obediencia. Cuando uno obedece, no solamente a Dios, sino a las autoridades, a los jefes, al que tiene encima, ¿no? Para las responsabilidades de su vida, y lo obedece a los padres mismos, uno siendo grande, si uno obedece a los padres, escucha los consejos de toda persona que está por encima de nuestra cabeza, Dios nos bendice. Aunque no entendamos los planes, Dios nos bendice. Y llegué al trabajo con las guardias y digo, bueno, ¿qué hago? Y hacía café, no sabía qué hacer, contaba chistes, porque bueno, las chicas tenían su trabajo, y de repente a los días, a los varios días, armamos una reunión de Zoom donde vuelven a hablar el grupo directivo del colegio y dicen de que ya no querían que esté más dedicada a no hacer nada, entre comillas, sino que me querían para la parte de administración, plenamente ocupándome de lo que es cobranza y bueno, un montón de papeles dentro del colegio. Yo quiero dar gloria a Dios, no por lo económico, o sea, yo quiero dar gloria a Dios por su amor, por lo que es Él, porque aún en situaciones difíciles, cuando uno no tiene para comer, no tiene trabajo, no tiene a nadie al lado y está solo, Dios se hace manifiesto en ese lugar. Entonces, si Él se hace manifiesto en ese lugar en soledad, se puede hacer manifiesto en cualquier área de nuestra vida. Yo quiero dar gloria a eso, al amor de Dios. Y quiero que, por favor, si me lo permiten, quiero que anoten una palabra que está en Primera de Samuel, capítulo 2, que se llama el Cántico de Ana. Les voy a resaltar solamente 2 versículos, pero si quieren y pueden, léanlo. Resulta que este cántico, Ana lo hace después de que va a pedir, a clamar para tener a su hijo. El sueño de su vida era tener un hijo, pero quizás el sueño de ustedes es tener un proyecto, una meta, ese anhelo de su corazón, ¿no? Y acá en el versículo 5 dice, los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. En el 8 dice, él levanta del polvo al pobre, y del modular exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas al mundo. Yo quiero que atesoren esta palabra en su corazón, y que si hoy están pasando un tiempo difícil, ya sea en lo económico o están solas en su casa, que tengan en cuenta que el Señor está al cuidado de sus vidas. En cada detalle está el cuidado de sus vidas, no les va a hacer faltar nada. Si necesitan ánimo, lo van a tener. Si necesitan paz, lo van a tener. Todo lo que le pidan a Él, Él se los va a dar, porque está en su voluntad. Está en su voluntad amar a sus hijas. Nada, me voy. Ya está. Gloria al Señor. Bueno, Miriam, te agradecemos mucho. Mira, casi te muteábamos, ¿eh? No estaba Luisa para ponerte la mano en el hombro, pero te muteábamos. No, no, no es cierto. Muy lindo testimonio. Gracias por compartirlo tanto a vos como a Jovi. Nos alegra poder escucharlas y poder saber que aún en este tiempo tan distinto, que jamás estaba en nuestros pensamientos atravesar, Dios puede obrar y hacernos bien. Nos encontremos en el lugar donde nos encontremos. Vamos a pedirle ahora al apóstol Luisa, ella nos va a compartir la palabra en esta tarde. Bendiga a todas, es un placer poder compartir una palabra de parte de Dios. Supongo que ha sido el Señor quien me ha puesto este sentir hace ya un tiempo en mi corazón y hoy lo quiero compartir. Deseo que a través de este medio pueda salir bien y llegar a sus hogares. Las veo un poco seriecitas, que el Señor ponga una sonrisa en sus rostros, no estén tan temerosas. Es tiempo de disfrutar porque todas las cosas ayudan a bien. Y el título de la predicación dice, al que venciere. No quise alterar lo que dice la palabra de Dios, no lo quería acomodar a las mujeres, aunque al final lo vamos a hacer.
Pero yo quiero que ustedes traten de utilizar su imaginación en este instante nada más. ¿Cuántas veces hemos visto en un programa de televisión o en el cine, cuando quieren resaltar algo, entonces todos los reflectores se dirigen a un solo lugar, al centro? Puede ser un óvalo, un círculo, puede ser que haya una imagen o la figura de algo. Bueno, en este instante yo quiero que ustedes piensen en ese círculo donde está escrita la palabra al que venciere, porque al que venciere muchas cosas le van a ocurrir y Dios lo único que espera de su pueblo y de su iglesia es que seamos vencedores. Y de eso se trata esta palabra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, vamos a leer, pero como vamos a compartir los dos capítulos, no hace falta que ustedes lo busquen ni lo vamos a leer entero, sino que yo voy a ir descifrándolos por parte. Un escritor muy reconocido de apellido Smith dijo: donde quiera que tenga lugar una crisis mundial, siempre que la iglesia es amenazada de destrucción, cuando la fe se torna débil y los corazones se enfrían, entonces el libro de Apocalipsis amonesta y exhorta, levanta y anima a cuantos prestan atención a su mensaje. Y yo creo que hoy más que nunca nosotros necesitamos prestar atención a lo que la palabra de Dios nos diga para levantar nuestro ánimo, para exhortarnos y levantarnos. Y saben que esta misma advertencia que dice al que venciere, que fue en ese círculo que vino a mi mente y se instaló allí, y entonces entendí rápidamente que se trataba del libro de Apocalipsis. Y eso está repetido 7 veces. O sea que es como un altoparlante que sigue enviando el mismo mensaje por 7 veces. Y esta palabra fue dirigido a 7 iglesias diferentes que estaban en el Asia Menor. Quizás había otras iglesias, no significa que fueran las únicas, sino que esas 7, que es un número completo, un número de unidad, un número que representa lo perfecto, Dios las había elegido para ilustrar las condiciones espirituales, ya sea pecados, debilidades, fortalezas y aciertos que pasaban y atravesaban cada una de esas iglesias para que se pudiera manifestar en forma general lo que le podría acontecer a todas las otras iglesias que seguirían levantándose a través de la historia. Si pensamos en el mensaje que dice al que venciere, este mensaje está enviado a las iglesias. Entonces podríamos decirlo, ¿por qué no dice a los que vencieren? Porque era la iglesia y es un conjunto de gente, de personas. Y no dice a los que vencieren. Y en un principio el que habla es Jesús mismo. Y su mensaje va dirigido al ángel de la iglesia. Y muchos escritores piensan que el ángel de la iglesia son los pastores, porque ellos son los encargados de recibir el mensaje de Dios y luego transmitírselo a sus congregaciones para que ellos tienen la responsabilidad de enseñar, de corregir y de prepararnos para toda buena obra. Pero como la iglesia es grande y está formada por personas, el Señor es tan personal que entonces tiene una palabra específica para cada uno. Entonces, por eso es que dice al que venciere. Si bien le habla a toda la iglesia, específicamente quiere hablarnos personalmente. Y en este tiempo nosotros necesitamos recibir una palabra personal de Dios, que nos hable a lo profundo del corazón, porque nuestro corazón es el que está afectado en estas circunstancias que vivimos. Entonces, la continuación de la palabra al que venciere comienza a mencionarle los obsequios, los regalos, los galardones
que vamos a recibir en el cielo. Y si nosotros leemos los capítulos por separado, las iglesias diferentes, a veces se nos pierden los detalles, porque tenemos que ir a buscar específicamente, dice al que venciere. Pero yo lo puse a continuación, así vamos a ver todas las cosas que le van a ser dadas al que venciere. En primer lugar, dice, le daría a comer del árbol de la vida. En segundo lugar, no sufrirá daño de la segunda muerte. En tercer lugar, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo. En cuarto lugar, le dice, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y le daré la estrella de la mañana. A la quinta iglesia le dice, le haré columna en el templo de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y también escribiré mi nombre nuevo sobre ellos. En sexto lugar le dice, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y por último, a la séptima iglesia le dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y todo lo que Jesús promete y dice nos entusiasma, nos agrada, pero eso sucederá en el futuro, cuando ya estemos en los cielos, cuando descansemos de nuestras obras aquí en la tierra y estemos para siempre con el Señor. Entonces, en ese momento, cuando yo leí todas estos galardones, estos obsequios que Dios nos iba a dar, a regalar en los cielos, vino a mi mente una poesía. Me recordé de una frase y después fue saliendo todo y pedí ayuda. Una frase de una poesía que recitaba una jovencita en nuestra iglesia cuando ella era, digamos, jovencita. Hoy es una mujer casada que tiene hijos y muchísimos más. Dice así, no me mueves, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque, pues aunque aún lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Lo que nos mueve para seguir en el camino de Dios, para hacer su voluntad, para vencer las dificultades y las pruebas, es el Señor Jesús mismo, porque es Él el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario y entregó su vida por cada uno de nosotros. Él es el objetivo de nuestra adoración, el objetivo de que podamos realizar cualquier tarea y cualquier obra en el reino de Dios. Siempre tengamos presente la imagen de nuestro Señor, que Él tanto nos ama, que lo ha dado todo. Y dice que al que venciere, entonces quiere decir que hay una lucha, porque si hay un vencedor es porque también va a haber un perdedor. Y nosotros estamos del lado del vencedor. Por eso es que si queremos ser vencedoras tenemos que tener luchas. Y en este momento no es solamente la pandemia, sino tantas otras cosas que se nos presentan todos los días. No dejan de haber enfermedades, situaciones económicas, momentos de tristeza, relaciones familiares que a lo mejor se alteran. Así como nos contaba Miriam en su testimonio, que en algún momento tuvo temor en esta situación que se presentaba. Podemos identificarnos muchas de nosotras en cosas similares que hemos pasado,
en cada una de sus mentes, seguramente ahora viene al recuerdo esos momentos que vivimos y que vamos a continuar atravesando. Pero por eso quiero que mantengamos esa palabra en mente, el que venciere. ¿Qué es lo que tienes que vencer? Porque la situación se presenta, la decisión es tuya y es mía, es de cada una de las que estamos aquí, y de todos los hijos de Dios que componemos la Iglesia de Jesucristo. La decisión de ser vencedoras es nuestra, porque el Señor en la cruz del Calvario ya venció, por eso nos ha dado, nos ha otorgado una victoria completa. ¿Contra qué tenemos luchas? En primer lugar, contra el enemigo. Y Él lo venció en la cruz del Calvario porque dice que lo exhibió públicamente. El diablo está vencido y derrotado. De la misma forma, nosotras tenemos que ser vencedoras cuando el enemigo viene a atacar nuestra familia, nuestras casas, nuestras propias vidas. Y lo segundo que tenemos son las obras de la carne, con la cual también luchamos. Porque a veces no es el enemigo solamente, sino que a veces tenemos pensamientos que vienen a nuestra mente y le damos cabida. Porque los pensamientos pueden ser ligeros, pero no tienen necesariamente que anidar en nuestra mente o quedarse ahí y provocarnos temor, desánimo. A veces estamos muy confundidos en una situación, pero pronto tenemos que acudir al Señor para que nos ayude a vencer esa situación y salir adelante. La palabra de Dios es nuestra fuente de vida y encontramos en ella muchos pasajes que nos alientan para poder vencer. Dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, no tenemos nada nuevo. Sabemos que vamos a tener aflicciones, pero el Señor venció todo eso y lo venció para nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Y Él nos dice que confiemos, que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Después dice, hijitos, nos dice con mucho amor, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y en ese caso se está refiriendo a los espíritus engañadores que existen en todo lugar, tratando de quitarnos lo que de Dios hemos recibido. Pero el Señor dice que los hemos vencido. Él lo ha vencido en la cruz y nosotros también somos vencedores junto a Él. Y después otro pasaje dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo más fuerte, potente que Dios nos ha dado es la fe de nuestro corazón. Y es lo que nos diferencia de otras religiones. Las religiones hacen lo que alguien les dice, pero no tienen que poner fe en lo que están practicando. Simplemente obedecen sus leyes, pero nuestra relación con Dios se mantiene a través de la fe. Muchas religiones tienen a sus propios líderes y tienen sus imágenes y los adoran. Nosotros no tenemos una imagen de Cristo, una imagen real, y tampoco tenemos un lugar para ir a adorarlo, específicamente una tumba donde Él esté, porque el Señor se levantó con poder y saben que la tumba donde estuvo Cristo está vacía. Él venció la muerte, venció mucho más que todo lo que podamos nosotros pensar. Pero ¿saben qué es lo que debemos hacer para vencer? Y siempre la fuente que nos enseña es la palabra de Dios. Y yo, en años que tengo, nunca he oído una predicación que me lleve a ver qué es lo que yo debo hacer. Siempre me han contado de estas 7 iglesias sus errores, las cosas que habían hecho mal, cómo se habían enfriado, cómo le habían dado lugar al diablo, al enemigo. Pero saben que Dios tiene una forma de educarnos tan linda que nosotros como papás tenemos que aprender.
cuando vamos a llamarle la atención a nuestros hijos, primero tenemos que resaltar sus virtudes, lo que han hecho bien. Porque cuando nosotros comenzamos a decirle, vos no servís para nada, todo lo haces mal, en esto te equivocaste, estás haciendo mal, estamos poniéndolo como en rebeldía y a la defensiva. Pero Dios, que es sabio, antes de decirle lo que estaba mal, comenzó a resaltar lo que a él le agradaba de cada una de esas iglesias. Y eso es lo que quiero que en esta tarde nosotras nos mantengamos firmes en esto y que tratemos de recordar qué era lo que el Señor estaba manifestando como algo bueno para que nosotras podamos ponerlo en práctica. Miren, de la iglesia de Éfeso, el Señor resaltó su arduo trabajo y la paciencia con perseverancia. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Entonces, tenemos que trabajar para el Señor arduamente, aunque nos lleve tiempo, esfuerzo, dedicación, y dice con paciencia, con perseverancia. ¿Vieron cómo también en la palabra dice que trabaja la hormiga? Trabaja en el tiempo donde ellas pueden andar despacito, despacito, como trabajan las hormigas, caminan, pero van cargando mucho más de su peso. Llevan un montón de hojas a sus nidos para que puedan tener provisión suficiente para el verano. Entonces, nosotros tenemos que tener y aprender esa paciencia y perseverancia, como lo hacen las hormigas. De la iglesia de Esmirna, el Señor les dice, has sufrido y te crees que eres pobre, pero tú eres rico. Y a veces nosotros, nosotras, en general, nos miramos en nuestro propio espejo. Cuando nosotras nos acercamos a un espejo, ¿qué es lo que vemos? Nuestra propia imagen. Siempre vamos a ver lo que nosotros estamos mirando en el espejo. En cambio, el espejo de Dios es diferente. Él no nos ve como nosotros nos vemos. Nosotros nos vemos falentes, nos vemos pobres, pero nosotros somos ricos en Cristo, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él es el tesoro más grande que puede tener nuestra vida. Y le sigue diciendo, van a sufrir, pero si permaneces fiel. Y la fidelidad es un atributo que a Dios le agrada, porque Él es fiel, quiere que sus hijos y sus hijas seamos fieles. A la iglesia de Pérgamo le dice, has permanecido leal a mi nombre, aunque vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. O sea que Satanás estaba entronizado en esa ciudad. Todo el mundo le estaría adorando, pero la iglesia había permanecido leal a su nombre. Y saben que vamos a ver en estas dos condiciones, la fidelidad y la lealtad, que no son dos cosas iguales, es diferente. La fidelidad se refiere a alguien que tiene que ver con ser constante, responsable, que hace el trabajo que se le asigna. Pero la lealtad tiene que ver con ser fiel a la persona con quien nos hemos comprometido. Y muchas veces en la iglesia nosotros estamos acostumbrados a ver hermanos o hermanas que son fieles, porque asisten todos los domingos, porque hacen el trabajo que se les encomienda, porque están solícitos, dispuestos a hacer las cosas. Pero en algún momento no son fieles a lo que están sirviendo, porque pueden hablar mal del pastor, o hablan mal de su jefe, o de alguien que los contrata. Y si lo ponemos más simple, se los voy a explicar de esta manera. Cuando estamos casadas, nosotros todas sabemos que tenemos que ser fieles a nuestros esposos, ¿verdad? ¿Y quién no es fiel? Generalmente no hemos sido infieles,
no pasa por nuestra mente ser infiel, pero somos leales, porque muchas veces las mujeres, y no solamente en la confianza de alguna persona que corresponda, sino que a veces públicamente le hacemos algún chiste o lo dejamos expuesto a nuestros esposos. Y eso no es bueno, porque nos acostumbramos a vivir de esa forma. Tenemos que recibir ese don de la lealtad, porque lo trasladamos a todas las áreas de nuestra vida. Si somos leales a nuestro esposo, vamos a ser leales a nuestro pastor, vamos a ser leales a nuestro jefe, vamos a ser leales con Dios, porque a Él la lealtad le agrada sobremanera. Él resaltaba en esta iglesia la lealtad de ser fieles a su nombre. Y tenemos la iglesia de Tiatira. Y ¿saben que he notado que es como una montaña que fue en ascenso? Cada una de las iglesias tenían cosas muy buenas, pero llega el punto máximo. Y la iglesia de Tiatira llega hasta la cima. He visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia con perseverancia y tu constante mejoría en todas las cosas. ¿Quién no quiere pertenecer a una iglesia que tiene todas estas cosas y que Dios las alaba, les dice que está bueno? Tal vez seamos nosotras, tengamos una iglesia así, pero si en algo fallamos, busquemos detenerlo. Tengamos ese amor que Dios nos pide, ese servicio para Él, la fe inquebrantable, y que vamos a mejorar cada día más para agradarle más cada vez. Y les decía que subió como una montaña y ahora comienza el descenso. Hay otras iglesias que no llenan todos los requisitos, solo algunos. Y viene la iglesia de Sardis, comienza diciéndoles: despierta, fortalece lo poco que te queda, arrepiéntete. Parece que es una iglesia que estaba dormida y tenía que despertarse. Pero la palabra llega siempre tan oportuna que ahí está el Señor atento para que esa iglesia no se pierda, sino que haya algo que rescatar. Y encuentra algo y lo dice. Dice: hay algunos que no han manchado las ropas con maldad. Caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Había algo que todavía les quedaba. Algunos que no se habían contaminado sus vestiduras y las mantenían blancas. Y ahora viene la iglesia de Filadelfia y dice: has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Has obedecido mi mandato de perseverar. Y yo les decía que esta palabra se repite en casi todas las iglesias. A Dios le gusta que perseveremos. Si hay algo que va a manifestar el hecho de que seamos vencedoras en esta tierra, es la perseverancia, es mantenernos firmes en lo que hemos creído, en lo que estamos haciendo, mientras sea la voluntad de Dios. Y me falta la última iglesia, que llegó al fin de la montaña, descendiendo. Y le dice a la iglesia de la Odisea: no hubo nada bueno para destacar. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No había nada bueno en esa iglesia. No pudo destacar algo que fuera especial que hayan hecho. Pero ¿saben lo que me gustó? Cuando él les dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Aunque no encontró algo para destacar, seguía amando a esa iglesia. El Señor nos ama aunque le fallemos, aunque a veces no hagamos todo lo que a Él le agrada. Entonces no nos desanimemos por nada,
si sientes que no has rendido lo suficiente, que no ha sido arduo tu trabajo para con Dios, si en este tiempo te has sentido desanimada, te ha faltado la fe, has perdido tu amor ferviente por Dios, si te ha faltado esas vestiduras blancas y las has manchado, o te has enojado con Dios en algún momento porque no ha salido todo bien, aún así, Él te sigue amando y quiere que sigas venciendo. Y saben, quiero leerles, porque había muchos testimonios en la Biblia, pero no encontré algo que pudiera saber desde el principio hasta el final. Y tomé como testimonio la vida de una mujer que vivió en el siglo XVIII y el principio del siglo XIX. Y fue llamada la mujer que mostró el Espíritu de Dios. Ella se llamaba María Howard Ether. Quizás nunca la oíste nombrar. María Howard Ether. Están en los libros de biografía porque vivió una vida muy difícil, pero también fue muy utilizada por Dios. Dice que nació en el año 1844, en una granja en Lisbon, Estados Unidos. Nació de nuevo en Cristo a los 13 años de edad. Y en ese momento, cuando conoce a Cristo, Dios le da un mensaje y le dice: te he llamado para ir a los caminos, para reunir a las ovejas perdidas. Pero había algo a esta jovencita que la detenía, y era que era una mujer. Y en esa época, las mujeres ni siquiera podían dar sus votos en las elecciones nacionales. Así que ser predicadora era algo impensable, y menos aún siendo soltera. Entonces decide continuar su educación yendo a la universidad para prepararse. Pero pronto debe regresar sin terminar sus estudios porque su papá había fallecido. Y tiene que trabajar para ayudar a sostener a la familia. Al poco tiempo, y con este pensamiento en mente que para servir a Dios necesitaba un compañero, se casa con un ex soldado que estaba de licencia y juntos tienen que trabajar en la granja, con mucho esfuerzo y muy pocos resultados. Pero sí fructifican como familia y llegan a tener 6 hijos. Absorbida por tantos quehaceres, no puede dedicarse a la obra, y ella misma es de una constitución enfermiza. Tenía su cuerpo con algunas enfermedades que la limitaban, pero no eran un obstáculo para seguir avanzando. Hasta que llega una gran tragedia a su hogar y mueren 5 de sus 6 hijos. Le queda solamente una hija mujer, y con los años ella logra recuperarse de semejante pérdida, no así su esposo, que nunca se recuperó, y que fue un tropiezo para que ella pudiera concretar los sueños que en Dios tenía. Su esposo en alguna oportunidad le fue infiel, pero además, pasado unos años, contrajo la fiebre tifoidea y también termina falleciendo. Entonces, negándose a darse por vencida, comenzó a buscar en la palabra de Dios, y al leerla vio cómo las mujeres habían sido utilizadas por Dios. Y entonces el Señor vuelve a reiterarle su llamado, y comprendió que nunca sería feliz si no aceptaba el llamado de Dios. Al principio inició su ministerio en su comunidad, con su familia, y aunque no sabía qué decir, Dios puso palabras en su boca, y muchos respondieron entregando sus vidas a Cristo. Comenzó a ser conocida por las manifestaciones sobrenaturales que Dios hacía cada vez que abría su boca. Muchas sanidades milagrosas comenzaron a suceder. Más de 25.000 personas
se reunían para escucharla. Y en el año 1889 compró una carpa para 8.000 personas sentadas, y todo el lugar se cubría de personas. Pero allí también comenzaron los problemas. Dice que había grupos de matones o pandilleros que comenzaron a molestar en sus reuniones. Colocaban explosivos en las estufas a leña, pero milagrosamente nadie salió herido nunca. Sufrió persecución, juicios, cárcel, pero mostraba una fortaleza invencible para avanzar a pesar de la oposición. Llegó hasta los 80 años de edad y fue allí cuando el Señor ya vino a buscarla. Pero antes de que sucediera, ya tenía conocimiento de que pronto iba a partir. Y dice que venía mucha gente a visitarla que sentían de orar por ella. Pero la mayoría de las veces era ella quien oraba por las personas y recibían bendiciones. Y saben que también dice en el libro que cuando ella predicaba estaba tan debilitada en sus últimos años que tenían que cargarla en una silla y llevarla a la plataforma. Cuando la subían a la plataforma se transformaba, descendía el poder de Dios y se volvía invencible. Predicaba la palabra con todas las fuerzas de su corazón, pero cuando finalizaba, nuevamente la sentaban en una silla y debían llevarla hasta su cama. La fe de la hermana Éter hizo que continuara aun cuando muchos se habrían dado por vencido. El autor de su biografía, que relató muchos de sus milagros y que no podemos hacer mención de ellos porque se nos va el tiempo, solamente al finalizar lo escrito, tiene esta pequeña reflexión y que me pareció muy útil para nosotros. No permitas que los contratiempos sean obstáculos que detengan tu vida. Pide al Espíritu Santo que te ayude a terminar tu carrera con una victoria completa. Porque solo los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Y entonces yo, que no quería tergiversar un poquito lo que dice la palabra, me queda solamente un último pasaje bíblico, que también está en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. Y dice, la que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y ella será mi hija. Y yo creo que no hay placer o privilegio más grande que ser llamadas hijas de Dios y que Él sea nuestro Padre. ¿No te anima esto para ser más que vencedora? Para que no aflojes ni en este tiempo ni en el venidero. De acuerdo a la palabra de Dios, ninguno te puede ofrecer un tiempo mejor, porque los días que vivimos y los que vamos a atravesar van a continuar siendo difíciles, pero solamente si vencemos con perseverancia, con paciencia, con mucho amor, con mucha fe en el Señor, trabajando arduamente, vamos a obtener la corona de vida eterna y todas las cosas que Dios nos ha prometido, las vamos a recibir de seguro, porque Él es fiel y verdadero para cumplir lo que ha prometido. Mientras podemos escuchar la canción y luego vamos a ver. Este es un momento de reflexión. Mientras oímos este cántico que alaba a Dios, pensemos en las cosas que estamos débiles y que estamos flaqueando. El Señor está aquí tan cerquita tuyo para fortalecerte y alentarte, darte fuerzas todos los días de tu vida para que seas una vencedora.
y puedas repetir: he vencido, he vencido. ¿No se oye la canción? ¿Qué les parece si oramos? Teníamos un tema musical que no sale. No importa. Ahí todas como estamos vamos a cerrar nuestros ojos, porque nuestro Dios está presente en cada hogar. Te damos gracias, Padre eterno, porque estás aquí tan cerca nuestro, dentro de nuestros propios corazones, porque nuestro corazón es templo del Espíritu Santo, y tú mismo decidiste venir a vivir dentro de nuestras vidas. Te damos gracias por el enorme privilegio de ser tus hijas y de darnos instrucciones cada día a través de tu palabra. Ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, lo que no he sabido transmitir, tú lo harás por medio de tu Espíritu Santo. Tú completarás la obra en cada corazón. Señor, tú sabes y conoces cómo se encuentran ahora cada una de estas mujeres preciosas, a las cuales tú has llamado y atraído hacia ti con cuerdas de amor, Señor. Solamente las amas y las amas de manera inmensa, y no quieres que ninguna baje sus brazos, sino que en este tiempo se fortalezcan en ti, Señor. Haz que podamos levantarnos como mujeres victoriosas en esta tierra, Señor, y no por los galardones y los obsequios que nos darás en los cielos, ni por todo eso que nos tienes prometido, porque tú lo que prometes lo cumples. Pero aquí, Señor, lo que nosotros recordamos es el sacrificio vivo de Jesucristo en la cruz del Calvario, y es lo que nos mueve a seguirte, a serte fiel todos los días de nuestra vida, porque te hemos costado hasta tu propia vida y toda tu sangre, Señor, y nos amaste tanto que lo diste todo hasta el final, pero has preparado algo maravilloso para tus hijos, y aún no nos has dejado solas en esta tierra. Has enviado al maravilloso Espíritu Santo para que esté con nosotras todos los días de nuestra vida, para alentarnos, fortalecernos, recordarnos tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque estás presente en este lugar, haciendo tu obra en cada corazón. En esta tarde, gracias por permitirnos esta conexión. Gracias por tu presencia que lo llena todo. Yo bendigo a todas estas mujeres y a las que no se han podido conectar, a las que son parte de Centro Cristiano Amanecer, a toda tu iglesia, Señor, que tu bendición descienda y sobreabunde en cada una de las vidas. Sé que a los que creen en ti nada les faltará y todas las cosas nos ayudarán a bien. Te damos muchas gracias, te adoramos, te bendecimos y te loamos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, muy bien, le damos gracias al Señor por su palabra. Lamentamos no haber podido pasar la canción, con internet suelen pasarnos estas cosas, y ahora tenemos un ratito para desmutearnos y para poder saludarnos y compartir juntas. ¿Qué les parece? Ahora sí podemos hablar, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí. Hola, bendiciones. Buenas tardes. Dios la Hola. bendiga. Qué gusto verlas. Un gusto verlas. Dios las bendiga a todas. Hola. Hola, chicas. Hola chicas, Dios las bendiga. Hola, chicas. Bendiciones. Hola. Hola, bendiciones. Hola. ¿Cómo están?
Hermosa palabra. Qué linda. A ver, ¿qué? ¿Lindo qué? ¿Qué? ¿Qué es lo lindo? El nene de Dani. Noelia con Delfino. Bebé. Estamos tranquilos. Hola, Dancy. Ay, qué lindo. A ver a Pedrito. Ay, mi amor. Hermoso. Chiquita. ¿Dónde está Pedrito que no lo veo? Y yo Ahora que lo estoy buscando, ¿eh? De la chica esta que toca. Arriba de Vero. A ver. ¡Ay, Pedrito! ¡Muñecote! Hermoso. Es el bebé de Gracias. Bueno, chicas, un gusto haber compartido esta tarde. Es un mes especial porque tendríamos que estar de retiro las mujeres. Lamentablemente, también nos ha afectado en eso y no pudimos estar juntos en este tiempo tan lindo que cada año compartimos. Hola. Seguramente va a preparar algo mucho mejor. Les mandamos un beso enorme a todas. Señor, Besitos a todas, a todas. Besos, chicas. besos a todas. Dios las bendiga a todas. Dios las bendiga a Chicas, todas. un gusto.